Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva semana de las consecuencias. ¿Cómo andas, Nico Lantos? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Arito? ¿En orden? Sí, todo tranquilo. Arrancando... Dentro de poco ya vas a decir buenas tardes porque falta poquito para que sea de día. Sí, me pasa eso. Miro ahí la ventana y digo, es de noche y me agarra la duda, pero ya estamos. Está casi. Llegando a la primavera. Bueno, varias noticias importantes para repasar en el día de hoy. La primera... es que se entró en vigencia el compre sin IVA. Así es. Que así recuerden, voy a arrancar por lo más importante. Usen la tarjeta de débito en todas sus compras de la canasta básica, o sea, de comida. O sea, usen la tarjeta de débito porque el compre sin IVA les va a devolver a millones de argentinos y argentinas hasta 18.000 pesos por mes en las compras que hagan en esa canasta. Así es, tarjeta de débito ya sea con el plástico o en una billetera electrónica, pero pagando con la tarjeta de débito. De cualquiera de las dos maneras se computa esta devolución, en realidad, más que descuento, que se da a las 48 horas, porque hoy aparecieron en las redes algunas personas diciendo, hice la compra, no me hicieron el descuento. No, el dinero se va a acreditar en la cuenta correspondiente 48 horas después de haber hecho la transacción. Recuerden que esto ya regía para jubilados, se sumaron trabajadores que ganen hasta 700 y pico de mil pesos, asignación universal por hijo, las trabajadoras monotributistas y las trabajadoras de casas particulares. A todos ellos les corresponde siempre y cuando usen tarjeta de débito o, como decía Nico, alguna aplicación vinculada a la tarjeta de débito y a las 48 horas. Hoy aparecieron también algunos diciendo que Coto aprovechó y subió todo 21%. Esto no afecta a la empresa. O sea, si el producto valía 100, la empresa te sigue cobrando 100 y le da los 21 al Estado. Lo que cambia es que el Estado después te lo devuelve a vos. No es que vas a ver que el producto vale 79. No, el producto va a salir valiendo lo mismo. Yo pregunté hace un rato si en la Secretaría de Comercio tenían información de que Coto hubiera aumentado los precios. La respuesta es que no, que en el monitoreo constante, el comercio tiene en los grandes supermercados un monitoreo constante. Bueno, que en ese monitoreo Coto no se había movido del 5% que sí está autorizado de algunos productos. Sí, de hecho desde la empresa también salieron a desmentirlo y incluso en las redes varios usuarios dijeron, che, yo acabo de pasar, ha habido el viernes, está todo más o menos al mismo precio, con lo cual también traer tranquilidad en ese sentido. Y por último recordar también cuáles son los rubros que están incluidos, porque en realidad, por una cuestión de implementación, y esto lo explicaba, no me acuerdo si Castañeto o Michel en alguna de las notas que dieron este fin de semana, en estos primeros días se va a hacer un descuento del 21 de manera general, porque tarda un tiempo en implementarse el sistema para ir exactamente a hacer el tema del IVA, con lo cual si en estos primeros días ven que en una compra donde incluyeron algunos productos que no son de la canasta, también tienen el descuento, no se confíen en eso. Porque si bien ese descuento que ya les hacen por la compra de decisión no es que van a tener que devolverlo, pero más adelante, en pocos días, el beneficio va a ser tal como se explicó en un primer momento, solamente para alimentos y productos de higiene y de limpieza que se consideran parte de la canasta básica. Y con el tope de 18.000 pesos. Sí, claro. O sea, no es que, pero bueno, es un... Por persona, no por familia. Por persona. Bueno, a partir de hoy, eso, compre sin IVA ya está vigente. Sí. Tema número 2, Nico. Sí, ingresó al Congreso de la Nación, tal como establece la ley, el proyecto de presupuesto para el año 2024, y si bien no va a tener debate antes del 22 de octubre, al estar ya presentado, todo el mundo puede ir a verlo, y eso significa que se empiezan a discutir, por lo menos en la sociedad, en los medios, algunos de los detalles de este presupuesto, que tiene unos cuantos detalles interesantes, sobre todo en lo que hace a de dónde va a buscar el dinero para poder tener en cuenta este tipo de beneficios, el del IVA, el de ganancias, que están proyectados al año que viene, y al mismo tiempo mantener una meta de déficit de 0,9 o incluso de superávit si se aprueban algunas de las adendas que se incluyeron. Bien, ahí está la famosa separata. Exacto, adenda o separata. Que es, el gobierno mandó un presupuesto con lo que pide el FMI.
0,9 de déficit. Ahora dice, ¿quieren un presupuesto con superávit? Ustedes que dicen que siempre el mayor problema, esa famosa frase que es falsa, pero el país es como una casa, no puede gastar más de lo que ingresa, toda esa pavada. Bueno, acá está una propuesta, que es, vamos a buscar privilegios en exenciones impositivas. O sea, gente que no esté pagando impuestos y que debería pagarlos porque tiene altos ingresos. Y hay 3 rubros importantes en esas exenciones que son, y los podemos ver, los que te pueden permitir recuperar. Por ejemplo, exención en ganancias para los jueces, ¿sí? Equivale a un 0,16% del PBI, son 566.877 millones de pesos. Un juez hoy cobra entre 2,5 y 3 millones de pesos. Bueno, en este caso, la propuesta en el presupuesto es, insistámosle a los jueces que cobren arriba de 1.700.000, que paguen ganancias. No va para los trabajadores que estén abajo de 1.700.000, que es el nuevo piso de ganancias, y hay que ver si los jueces aceptan, porque recuerden que los jueces ya la ley dice que tienen que pagar. Ya la ley dice que tienen que pagar. No pagan porque hubo una acordada de la Corte Suprema en el año 96 que dijo, esa ley que dice que tenemos que pagar no aplica a nosotros. Sin tener un caso, sin tener una causa, sin que un juez hubiera medido una cautelar, nada. Una acordada, y suspendieron el funcionamiento de una ley que en su momento hizo que los legisladores y los funcionarios judiciales volvieran a pagar ganancias. Los legisladores siguen pagando ganancias, los jueces no. Pero bueno, ese es uno de los puntos. El segundo punto es peor todavía, porque están eximidos de pagar ganancias los directivos de las empresas sobre los honorarios que reciben por ser directivos. Ustedes saben que en el directorio de una empresa todos los años se dice, le vamos a pagar honorarios a los directores. Sobre eso no pagan, están exentos de IVA. Bueno, eso representa un 0,29% del PBI, es más de 1 billón de pesos, más de 1 billón. Entonces teníamos 0,16 y 29 ya tenemos 0,45 del PBI. Sí. Bueno, y el tercero es el peor de todos para mí, que es el impuesto sobre los inmuebles rurales, que están exentos de pagar la parte del impuesto que corresponde a bienes personales. Y eso te da un 0,48% del PBI, más de 1,6 billones de pesos. Teníamos 0,45 más 0,48, te da más de 0,9. Es un montón. Que es el déficit que tiene el presupuesto. O sea, solo esas 3 categorías, jueces, directivos de empresas e inmobiliario rural, ya con eso dejás el presupuesto en 0. Si empezás a sacar otros privilegios, empezás a sumar superávit, porque había privilegio hasta el 4,5% más o menos del PBI. O sea, a partir de ahí es superávit, pero solo con estos 3, por lo cual entiendo que va a haber, o debería haber, una buena campaña mediática del gobierno mostrando esto. 3 privilegios, tenemos el presupuesto equilibrado. Incluso hay senadores que están proponiendo algo que no lo pide la Argentina, sino que lo pide la OCDE, que es un organismo internacional vinculado a temas de tributarios y de lavado de dinero, de que se le cobre un impuesto del 15% a las 500 principales empresas del país, sobre ganancias, que pagan mucho menos. Y eso generaría también una masa de guita impresionante que te da un presupuesto superavitario. Sí, para que sean una idea, cuando hablamos, a veces decir 0,5 del PBI, 1 punto del PBI, no lo llegás a graficar de la misma manera que a veces que la cantidad de ceros que tiene un número tampoco te permite. Pero el apartado, por ejemplo, de ciencia y tecnología, del presupuesto nacional, que incluye el CONICET, que incluye toda la inversión del Estado en desarrollo y investigación, no llega a medio punto del PBI. Claro. O sea, es decir, estamos hablando de exenciones para los más ricos, que es más que todo lo que invierte el Estado argentino en ciencia y tecnología, que es bastante para los estándares de la región, pero que es menos de lo que debería tener un país con las condiciones que tiene la Argentina. Bueno, cuando se dice que hay que recortar por el CONICET, diría antes, vayamos a cobrarle impuestos a los dueños de campos. Totalmente. A los dueños de campos, nada más y nada menos. Bueno, linda va a estar la discusión si se da por lo menos en este ítem y en estos términos. Sí, yo voy a ir haciendo pochoclo. Sí. Bueno, hablando de haciendo pochoclos, vieron que el otro día, creo que lo pasaron el jueves, ¿no? El video de la legisladora Alexandra Ocasio-Cortez,
que recordó algo que no es nuevo, se conocía desde junio a partir de una investigación del portal ProPublica, y es cómo los jueces de Estados Unidos reciben coimas. Puedo decir, los de acá también, sí. O sea, es algo mundial. El intercambio de favores con las personas sobre las cuales después tienen causas judiciales. Bueno, en Estados Unidos le engancharon ya a 3 jueces de la corte, pero particularmente a uno que se llama Samuel Alito, que viajó a Alaska junto con Paul Singer, que era el que lideraba a los fondos buitre que litigaban contra la Argentina para cobrar más de lo que habían cobrado los acreedores que habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. Y así lo recordaba hace poquitos días Alejandra Ocasio-Cortez. Mirá. So right here is Paul Singer, a multi-billionaire and a head of a hedge fund, works in hedge funds. And here is Supreme Court Justice Samuel Alito. We've actually seen the billionaire who generously sponsored this trip, Paul Singer, did business before the court at least 10 times in cases where the legal press and mainstream media often covered his role. So it was publicly known that he had business before the court. And in 2014, in fact, Justice Samuel Alito, along with the court, agreed to resolve a vital issue in a decades-long battle between Singer's hedge fund and the nation of Argentina. And do you know if Alito recused himself from this case? I believe he did not. He did not recuse himself from this case. And in fact, he used his seat on the Supreme Court after all of this to rule in Singer's favor. And following the decision, Mr. Singer's hedge fund was ultimately paid $2.4 billion because of this ruling. Not a bad return on investment for a fishing trip there. Bueno, ahí recordaba Alejandra Ocasio-Cortez esta situación. Paul Singer se llevó a un juez que después tuvo que confirmar un fallo que lo benefició en 2.400 millones de dólares. En Argentina tuvimos un caso igual, que es los jueces que viajaron también a un lugar muy lindo, al Lago Escondido, y después resolvían causas sobre quien los había invitado, que era tanto el Grupo Clarín como el magnate inglés Joe Lewis. Sí, tanto en la Argentina como en Estados Unidos, estas conductas no han sido penadas. Sí. No, ni el juez Alito en Estados Unidos, ni los participantes de Lago Escondido han tenido ninguna consecuencia por esa acción. Sí, bien. Perdón que estoy leyendo, pero acaba de haber novedades. Si te parece, las mostramos. No Dale. sé si ya lo podemos, pero anunció Cristina Fernández de Kirchner que va a reaparecer. Sí. Atención. Este sábado es la información en el marco de la Escuela de Pensamiento Político Néstor Kirchner, esa que había fundado y inaugurado en el Teatro Argentino de La Plata hace pocos meses en una de sus últimas apariciones públicas y que ahora es lo que dará el marco institucional. El lugar va a ser la UMED. Sí, la sede de la UMED, acá en el barrio de Valvanera, la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo, y va a ser la presentación de la reedición de un libro, Sí. el libro Después del Derrumbe, que es un libro publicado pocos meses antes de las elecciones de 2003, donde Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella dialogan sobre el futuro de la Argentina. Un libro muy interesante. Yo tengo la edición que se hizo en ese momento y realmente es para celebrar, más allá de la reaparición de Cristina, que se reedite el libro porque tiene varias ideas y discusiones sobre la Argentina que revisten muchísima actualidad. Así que en el marco de la presentación de este libro, habla Cristina Fernández de Kirchner, solo ella. Esto se parece más, al parecer, a estas clases magistrales que venía dando en algunas universidades durante el año pasado y este año. Y será, bueno, la ocasión de volver a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner después de las PASO que ratificaron el diagnóstico que ella había hecho justamente cuando se presentó esta escuela. Sí. Néstor Kirchner, cuando dijo, ojo que hay un escenario de tercios. Bueno, eso se ratificó, ahora veremos cuál es su lectura de esto, la dará a conocer el sábado. No es un acto político. No, pero le acaban de sumar 2 temas para que hable. A ver. Acaban de reabrir las causas OTESUR y Memorándum. Las dos al mismo tiempo. Las 2 al mismo tiempo, el mismo día, los mismos jueces. Que no se note tanto, ¿no? Memorándum ya es la tercera vez que se reabre después de
8 rechazos judiciales. Recordemos Y que otros- en memorándum se la quiere juzgar por algo que fue aprobado por todo el Congreso de la Nación y que nunca entró en vigencia. Sí. Reabierta por los jueces que se juntaban con Macri, por Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, justo después de que se juntaron con él. Ya había sido cerrada definitivamente porque no hay ningún delito ahí y sobreseída. Y acaban de reabrir las dos causas. La del memorándum de entendimiento con Irán y la causa OTESUR. Son dos fallos, uno de 90 y otro de 77 páginas. Les estoy contando el resumen, obviamente ahora los vamos a leer y detallar, pero bueno, Comodoro Pi metiéndose fuerte en la campaña. Y muy tremendo, los largan, los acaban de A los mandar pocos minutos de que... justo cuando Cristina dice que va a reaparecer. ¿Viste cuando decimos que es una mafia? La mafia hace estas cosas. Bueno, apretando a Cristina y obviamente eso te cambia el eje de lo que va a decir Cristina el sábado. No creo que pueda eludir estas cuestiones. Y de vuelta, como todo se relaciona con todo, esto nos agarra, recién estábamos hablando de los fondos buitre. Los fondos buitre fueron los que financiaron las campañas mediáticas en el caso del memorándum de entendimiento. No porque les interesara la verdad sobre la AMIA, sino porque les interesaba debilitar un gobierno que estaba negociando con ellos para que asumiera otro, que era Mauricio Macri, que les había prometido que les iba a dar todo lo que pedían. También había vínculos con Nisman. Sí, claro. También Hay dinero que nunca se explicó, que estaba vinculado con Sheldon Adelson, uno de los dueños de fondos buitre que litigaban contra la Argentina, como Paul Singer era otro, que es el que se llevaba de paseo de pesca al juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Bueno, nos acaba de cambiar todo el programa con estas dos novedades, así que vamos a ir a una tanda, nos reacomodamos y volvemos. Les repetimos, vuelve Cristina Fernández de Kirchner, va a hablar el sábado. ¿A qué hora era? El sábado, ya te digo, a las 18, a las 6 de la tarde. Se extrañaba, de hecho, ayer justo circuló un TikTok de Máximo Kirchner con gente diciéndole vas a tener que hablar Cristina. Bueno, efectivamente, Cristina después de casi 50 días, creo que no aparece haciendo campaña, va a aparecer el sábado. Ahí está la pregunta, ¿va a aparecer haciendo campaña? Sí, todo lo que hagas es campaña. Ok, puede ser que no haga campaña, pero va a reaparecer, tenés razón. Y la noticia de recién, acaban de reabrirle las dos causas que tenía Cristina, una la del memorándum y otra con OTESUR, así que breve tanda y ahora le seguimos contando, dale. Informate, divertite, estés donde estés. El Destape, el Destape. El Destape sin fin. La noticia nos cambió todo el programa. Hay dos noticias que van juntas. Una que reaparece Cristina este sábado a las 6 de la tarde en una actividad que llevaba un título de castas, herencias, derrumbes y futuro. Pero al mismo momento en el cual Cristina tuiteaba que iba a reaparecer, nos enteramos de dos fallos judiciales que son directamente contra Cristina, en dos causas donde fue sobreseída por inexistencia de delito. Por inexistencia de delito. Una es el caso OTESUR, ¿sí? Que había sido sobreseída antes de ser enviada a juicio oral, todavía no se hizo. Y otro es el caso del memorándum de entendimiento con Irán. Los dos fallos tienen para empezar a los mismos protagonistas, que son los jueces Daniel Petrone y Diego Barroeta-Benia, dos jueces designados por Mauricio Macri, que votan de A2 en lugar de A3. Y acá empiezo con la primera cuestión. La tercera en estos votos era la jueza Ana Figueroa, la jueza que la Corte decidió sacar mientras el Senado discutía si se quedaba 5 años más. Ustedes me dirán, pero salía 2-1 el fallo. Bueno, andás a ver. Lo concreto es que hubo una amenaza mediática y un apriete mediático muy fuerte para sacar a Figueroa y para que Petrone y Barroeta-Benia escribieran esto que escribieron. Porque, perdón, una cosita. Lo vimos la semana pasada, el fin de pasado, si no recuerdo mal. Clarín y La Nación alineados diciendo que salía estos fallos firmados por estos jueces. Sí, vos lo que comentás del 2-1 no es menor, Ari, porque si bien es cierto que los votos podían estar para avanzar, si vos tenías un tercer juez, una tercera juez en este caso, en disidencia, argumentando, quedaba documentado, quedaba en la causa
esa decisión en minoría, Claro. que de alguna manera podía echar por tierra todos los argumentos que todavía no conocemos porque no pudimos leer aún el texto completo, pero que seguramente son traídos de los pelos, porque si no, no se explica de otra forma una decisión de este tipo en causas que ya les dieron vuelta 4 veces, una y otro lado, a ver si encontraban algo de Cristina y no encontraron elementos suficientes para juzgarla. Sí. Si no, ya lo habrían hecho. Bueno, ya había 3 causas. Siempre pasa lo mismo en estas causas. Se abren, se inventan, no se hacen los peritajes cuando se tienen que hacer, como en el caso de Cuadernos, no se hacen los peritajes como se tienen que hacer, como en el caso de Dólar Futuro, que se hicieron 5 años después y se demostró que no había nada. Y las mantienen abiertas, porque la condena es el proceso. La condena no es finalmente qué sucede. Es más, hasta a veces les conviene el discurso de la impunidad. Porque dicen, mirá, Cristina es impune. No, Cristina es inocente. Que es algo muy distinto de impune. Y lo que están construyendo una vez más es, de vuelta, causas judiciales en medio de un proceso electoral. El caso Memorándum es el más tremendo, porque ustedes recuerdan, esa es la denuncia de Nisman. O sea, Nisman denuncia, ni siquiera denuncia. Una de las 2 denuncias de Nisman, porque te acordás que Nisman tenía 2. tenía preparada una que decía eso y otra que decía todo lo contrario. Claro, pero Nisman básicamente denuncia que había un plan orquestado entre Cristina y el gobierno iraní para garantizar la impunidad de los iraníes que están acusados hasta el día de hoy. Son los únicos acusados porque también se desvió la investigación solo hacia ahí, del atentado a la AMIA a cambio de un intercambio comercial, etcétera, que partía el escrito de Nisman. Me cuesta decirle denuncia porque si hay algo que no tenía era justamente ningún artículo del Código Penal que aplicar. Pero él partía de una nota de Pepe Liayev para el diario Perfil, donde Pepe Liayev dijo que había visto un papel, un documento de una reunión entre el canciller Timerman y su par iraní, donde se hablaba de este tema. Ahora, cuando Pepe Liayev fue citado a declarar, porque Nisman arrancaba con él, fue citado a declarar por el juez Rafecas, le preguntó por esto. Y dijo, ¿usted qué vio? No, yo vi un documento. ¿Y usted cómo sabe que era original? No lo sé. ¿Usted habla farsi, que es el idioma de los iraníes? No, estaba traducido al inglés. Ah, ¿y usted tiene pruebas de que esa traducción al inglés fuera el original del farsi? No. ¿Usted sabe, cree que está...? No lo sé. O sea, la página 1 de la denuncia de Nisman se caía a pedazos. Pero después, además, lo que decía la denuncia de Nisman era de que parte del acuerdo era que se cayeran las alertas rojas que pesaban sobre los imputados iraníes. Y ahí pasaron 2 cosas. Primero, que hubo una comunicación del secretario general de Interpol, Ronald Noble, preguntando, donde Timerman le dijo, ¿podés aclarar esto? Y el secretario general de Interpol mandó una nota donde dijo, no solo la Argentina no pidió que se den de baja las notificaciones rojas, sino que la Argentina ni siquiera puede pedirlo, porque por la normativa de Interpol, el que puede pedir eso es el juez. Sí. El juez nunca lo había pedido. Roland Noble, que nunca fue llamado a declarar en el marco de esta causa. Bonadío se negó siempre. Porque si lo llamaban y declaraban en el marco de la causa esto, la causa se caía nuevamente. Él se ofreció a venir a declarar y Bonadío no solo no lo llamó, sino que le abrieron una causa paralela para decir que como en la otra causa ya estaba involucrado, en esa no podía declarar. Pero siguiendo con la denuncia de Nisman, él decía que se iban a caer las alertas rojas, ¿sí? Y las alertas rojas no solo no se cayeron, sino que la Argentina nunca había pedido eso. Y la otra cuestión más interesante es que el memorándum que genera todo esto nunca entró en vigencia, porque requería una aprobación del Parlamento argentino y una aprobación del Parlamento iraní. El Parlamento argentino lo aprobó y ahora vamos a ir a eso. Y el Parlamento iraní nunca lo aprobó. Lo cual, por otra parte, no te digo que es una prueba, pero sí un indicio fuerte de que el memorándum no era algo tan a medida del gobierno de Irán como lo planteaban acá. Porque si no, lo hubiera aprobado el Parlamento, donde el gobierno iraní tenía mayoría. Exactamente. Pero bueno, ahora vamos a esto. Lo aprobó el Parlamento argentino. ¿Cómo puede ser un delito que una presidenta y un canciller firmen un documento público con un presidente y un canciller y lo manden al Congreso y que diputados y senadores lo aprueben? Es imposible que eso sea un delito. Y aún así, el Poder Judicial argentino, como necesitaba algo contra Cristina, declaró inconstitucional
ese memorándum hecho bajo todas las reglas de la Constitución. ¿Qué decía el memorándum? Porque también es el eje de la cuestión. Sí. El memorándum es muy cortito, googleenlo, lo ven, tiene 7 u 8 artículos. Decía que se iban a proponer medidas por parte de una comisión, se llamaba Comisión de la Verdad, tenía un mal nombre, pero una comisión de 9 miembros, 4 los ponía Argentina, 4 los ponía Irán, 1 lo ponían los dos, y elaboraban recomendaciones de cómo ir avanzando en la investigación. Y el otro punto era que le permitía al juez, que en ese momento era Rodolfo Canicoba Corral, y al fiscal Nisman, viajar a Irán e indagar a los acusados iraníes en Irán. Porque la ley argentina no permite avanzar con el proceso hasta tanto no se haga la indagatoria del imputado. Claro. Es decir, si el imputado no se presenta indagatoria, no hay manera de avanzar con el proceso. No hay manera. No hay juicio en ausencia. Claro, no hay juicio en ausencia. Eso decía el memorándum. Nada más. Pero nada más, léanlo. Bueno, lo declararon inconstitucional. Te agrego algo más, Ari, para poner un poco también de perspectiva y de actualidad a esto. Uno de los argumentos de la oposición es cómo vas a negociar con Irán. Claro. Como si solamente el hecho de sentarte a buscar una solución fuera problemático. Hoy se concretó un pacto entre Estados Unidos e Irán, donde Irán entregó a 6 prisioneros que tenía de doble nacionalidad a cambio de que Estados Unidos descongelara una parte de los fondos que tenía bloqueados por las sanciones a Irán. Obviamente que esto se hizo después de una negociación y se firmó un acuerdo, un memorándum. Sí. Nadie puede pensar que por esto el gobierno de Estados Unidos ahora sea pro-iraní, forme parte del eje del mal o nada por el estilo, por un lado eso. Y por otro lado, demostrarte cómo las sanciones y los bloqueos, que te los venden como medidas decididas por organismos internacionales y con motivos humanitarios, terminan siendo herramientas de Estados Unidos que si necesita levantarlos para recuperar o hacer un intercambio por 5 prisioneros, lo hace sin ningún problema. No, de hecho en ese momento también estaba firmando acuerdos de Estados Unidos con Irán en 2013 cuando se firmó todo. Materia nuclear. Materia nuclear, exactamente. Bueno, todo esto derivó en la denuncia fantasiosa de Nisman, que pocos la han leído, creo, porque si la lees te das cuenta de que no hay nada, que era tan fantasiosa que incluso ni siquiera se abrió la feria judicial, porque Nisman, recuerdan, la presentó en enero. Y en enero la jueza Servini le dice, no, pero no hay nada acá, no voy a abrir la feria por este mamotreto que trajiste. El tema es que Nisman después aparece muerto en su casa, y ahí, bueno, se abre la feria judicial y lo empieza a investigar Comodoro Pi, que automáticamente dice, no hay nada. Comodoro Pi, lo primero, che, no hay nada. Fue a segunda instancia, la Cámara Federal de Comodoro Pi. También la Cámara Federal dijo, no hay nada. Fue a tercera, hasta casación, porque lo sostenían, el fiscal Germán Moldes, que en ese momento estaba. Y casación, finalmente, con el dictamen del fiscal Javier De Luca, dijo, no hay nada, por lo cual no le doy impulso, y se terminó acá. ¿Qué hicieron? Buscaron reabrirla. Presentaron un pedido para reabrirla con un audio que habían encontrado de Guillermo Borger, que era el titular de la DAIA, con Timerman. Un audio que primero nunca explicaron de dónde salió, pero que tampoco daba ningún delito, porque Guillermo Borger le reclamaba que hablaba con los iraníes y Timerman le contestaba, ¿con quién querés que hable si los imputados son iraníes? ¿Qué querés que hable? Con Suecia. Los imputados son iraníes. Bueno, pidieron reabrirla, le tocó al juez Rafecas dijo, no hay nada. Fue de vuelta a la Cámara Federal, no hay nada. Llegó de vuelta a la Cámara de Casación, donde el fiscal Javier De Luca dijo, no hay nada, pero inventaron 2 nuevos querellantes, que eran Luis Sisiewski, un familiar de una víctima de la AMIA, y la DAIA, que se presentó. Y con esos 2 querellantes dando el impulso, llegaron finalmente a la Cámara de Casación. ¿Quién resolvió reabrir la causa en ese momento? Los jueces. Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Justo después, 6 días después de una reunión de Borinsky con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Y así todo volvió a empezar. Y se la dieron, apartaron a todos los jueces que habían intervenido y se la dieron a Bonadío. Y es Bonadío, que había armado una causa paralela, que era una típica forma de Bonadío de quedarse con causas. Como no puede haber 2 causas por lo mismo, se armaba una paralela y cuando hacían caer esta, se la quedaba Bonadío. Y ahí es que la agarra Bonadío, que había estado involucrado en el caso AMIA
Pero en la causa del atentado, que la cajoneó 5 años, por eso Bonadío fue acusado por el encubrimiento de la causa de la AMIA, bueno, agarró esta y los acusó a Cristina y a Timerman y a los demás involucrados de traición a la patria. Y así empujaron esta causa, hasta ahora. Finalmente esto llegó de vuelta, hizo todo el caminito, y Cristina fue sobreseída por inexistencia de delito, como habían dicho todas las instancias anteriores. Bueno, ahora de vuelta, los jueces Daniel Petrone, designado por Macri, Diego Barretavenia, designado por Macri, mandan a hacer el juicio de vuelta, apartan a los jueces que intervinieron, a Daniel Obligado, a José Michilini y a Gabriela López Iñiguez, y de vuelta a juicio Cristina por el caso Memorándum. Es realmente... Es difícil encontrarle palabras a esto, porque es tan evidente que no hay ningún delito que juzgar, tan evidente, y que la abran y la reabran y la manoseen, en un caso tan sensible como es el atentado a la AMIA, y acusar a Cristina además, que antes de soñar ser presidenta, en el año 2000, cuando era senadora, hubo una comisión investigadora del Senado que se ocupó justamente de ver qué estaba pasando con una causa que llevaba 6 años a ese momento, pues lleva 30. Bueno, en ese momento llevaba 6. Y Cristina fue la única senadora que firmó un dictamen en disidencia. Todos los demás dijeron que se estaban haciendo las cosas bien. Y Cristina firmó un dictamen que decía que se estaba encubriendo a los verdaderos responsables. En el 2000. Bueno, le reabren esta causa. Tengo una pregunta, Ari, porque obviamente estas decisiones responden a cuestiones políticas y el timing también. ¿A quién beneficia esto? Pensando en la campaña, en las elecciones, ¿a quién beneficia volver a traer a Cristina al centro del escenario cuando ella estaba transitando, digamos, con bastante lejanía todo este proceso? Y cuando toda esta, digamos, configuración de mafia judicial responde todavía a criterios o a parámetros que parecen haber quedado viejos después de las PASO. Es una gran pregunta. Evidentemente esto está planificado. O sea, decidieron sacarlo hoy, lo anunciaron en los diarios el fin de semana pasado. Se ocupó la Corte de sacar a Ana Figueroa, como vos decías, para que no quede registro de que esto es un mamarracho. Asumen que poner a Cristina de vuelta como acusada les sirve. Supongo. Piensan que le servirá a Patricia Bullrich en su campaña, en mostrar que... Porque estas denuncias fueron parte del macrismo. Sí, claro. Pero bueno, ese es uno de los casos que lo acaban de reabrir. Y el otro, de hecho es gracioso, hay que ver después cómo, pero me llegan con números correlativos incluso, que también tiene fecha de hoy, firmado por los mismos jueces, es el caso Otesur. ¿Sí? Recordemos que en ese caso lo que le acusan a Cristina es de tener un negocio de lavado de dinero con Lázaro Báez. Un lavado de dinero muy curioso porque hay factura de todo. Pero bueno, ahí de vuelta también Cristina había sido sobreseída por inexistencia de delito y la decisión la habían tomado los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado. Y la reabren de vuelta. Un dato, disculpen, estoy leyendo mientras estamos al aire. La dejan afuera Florencia Kirchner. Florencia Kirchner se mantiene su sobreseimiento, pero anula los sobreseimientos de Cristina, de Máximo Kirchner también, de Romina Mercado, que era la cuñada de Cristina, y de otros más, de Lázaro Báez, de Martín Báez, y de otros personajes mucho menos, de Cristóbal López, de Fabián de Sousa. Entran todos en la causa Otesur. Y de vuelta, es mandarla a Cristina a juicio en 2 causas muy emblemáticas. En el caso de Otesur pasó lo mismo que les conté recién con Memorándum. Bonadío se había armado una causa paralela. Hasta que finalmente la juntaron, pero la juntó Ercolini, que es el Pepsi de Bonadío, digamos. Hacían más o menos lo mismo. Así que bueno, la noticia es realmente complicada, que es esto, el mismo, casi, pero al minuto, Estoy viendo cuándo me llegó, a qué hora se firmó el fallo, pero mientras Cristina avisaba que reaparece
este sábado a las 6 de la tarde, la Comodoro Pi la mandó a juicio en 2 causas. En 2 causas a la vez. OTESUR y el memorándum de entendimiento con Irán. A ella, a su hijo, a dueños de medios, digo porque van a ir también Cristóbal López y Fabián de Sousa, y a funcionarios también. Digo, en el caso del memorándum también va a haber otros funcionarios que estén involucrados y que, como decías antes, estuvieron presos por esto. La metieron gente en cana. Carlos Zanini estuvo preso por esto, por memorándum. Sí. Sí. El actual procurador del Tesoro. O sea, el tipo que te está defendiendo a vos contra los fondos buitre, porque es el jefe de los abogados del Estado, lo metieron en cana por estas cosas. Así que va a ser realmente... Bueno, va a ser una noche larga. Y va a ser un sábado... intenso cuando hable Cristina y obviamente haga mención a todo esto. Sí, a todo esto... Esto cae también, y me parece que no hay que soslayarlo, después de que el peronismo por primera vez en mucho tiempo lograra la centralidad en la agenda durante una semana. Claro, llevaba una semana seguida poniendo el tema. Mañana se va a tratar ganancias en el Congreso y seguramente va a volver a focalizarse la atención pública en lo que allí sucede, en ese debate. Y tengo entendido va a haber nuevas medidas en los próximos días también, pero también ahí hay una disputa por la agenda pública. Total. Volvamos a hablar de temas que le sienten bien a la oposición, porque mañana el gran tema va a ser que los diputados de Juntos por el Cambio van a votar en contra de una reforma fiscal que venían pidiendo. Total. Bueno, no dejemos que se corra el eje de eso. Otra vez van a usar el lofer para lo mismo. Sí. Siempre es económico. Siempre es economía, no había reparado en eso. Mañana, en vez de estar hablando de medidas económicas para millones de personas, van a hablar de Cristina que va a juicio. Bueno, Otra no le vez. demos el gusto, ¿no? No. Vamos a una tanda y hablamos de las medidas económicas. Dale. Y con 25 votos a favor y 12 en contra, hace un rato se firmó el dictamen del proyecto de ley para la eliminación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias y su reemplazo por un régimen para las personas de mayores ingresos, proyecto que va a discutirse mañana mismo en el recinto de la Cámara de Diputados y que busca extender en el tiempo el beneficio anunciado la semana pasada por Sergio Massa para todos los trabajadores que ganan menos del equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles, que ahora está en 1.700.000 pesos y que a partir del mes que viene va a estar arriba de los 2 millones de pesos. Esta va a ser una sesión importante por todo lo que significa políticamente, lo charlábamos hace un rato. Es una sesión en la cual la oposición va a verse obligada a argumentar en contra de algo que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo y eso seguramente el oficialismo no lo va a dejar pasar. Va además a haber una importante movilización por parte de la CGT y de la CTA a la plaza del Congreso para acompañar la sesión que seguramente va a ser larga y va a tener un tono político fuerte. No estamos muy acostumbrados a que el Congreso sesione y menos a que sesione discutiendo temas tan importantes a un mes y poco de las elecciones. En general es temporada baja parlamentaria, pero la decisión política del oficialismo terminó plantando esta sesión que llega con poco suspenso. Tanto en la oposición como en el oficialismo asumen que va a haber quórum para comenzarla. En ese sentido, a los 118 diputados que tiene Unión por la Patria, si consigue asistencia perfecta. Entiendo que hay un solo caso que está en duda por una cuestión de salud, que es el santafesino Mirabella, pero 118 o 117, a eso, bueno, empiezan ahí las matemáticas. Hay 3 diputados del bloque federal que solían votar en contra de este gobierno y que van a dar quórum y acompañar. Estamos hablando de Natalia de la Sota, Graciela Camaño y Alejandro El Topo Rodríguez. Camaño, camañista, de la Sota, de la sotista, y Rodríguez,
la bañista. Se pone, sí. Si todavía queda alguien con esa etiqueta. Los otros compañeros de ese interbloque, que son los diputados cordobeses que responden a Schiaretti y los 2 diputados que tiene el socialismo, no estarían aportando al quórum ni tampoco darían su voto una vez que avance la sesión. Entonces, tenemos 118, le sumamos 3, 121. A eso hay que sumarle 2 diputados de Río Negro y 2 diputados de Misiones, que ya están acordados, que van a acompañar y van a dar quórum. 125. Y después está, por un lado, la izquierda, que en principio está dispuesta a dar quórum y acompañar. Por otro lado, hay que ver qué pasa con los votos de Neuquén, que está ahí en suspenso la cuestión. Entiendo que Massa está hablando directamente con ese bloque. Y por otro lado, ¿qué pasa con Javier Milei y Victoria Villarruel? Que todavía no dijeron cuál va a ser su postura sobre este tema, pero tratándose de una baja de impuestos, uno debería pensar que van a estar ahí sentados y formando parte del debate, con lo cual ahí el número estaría. Un detalle, como en sus épocas cuando era presidente de la Cámara, Sergio Massa va a estar instalado mañana a la tarde en el Congreso para estar presente. Se sabe que en votaciones tan finitas la rosca no se acaba hasta el momento en el cual se levantan las manos. Que un voto que se dé vuelta a último momento te puede tirar abajo una estrategia que te llevó días u horas construir, y por eso Massa en persona va a estar ahí para negociar, para plantar la cara y estar presente acompañando a las autoridades del bloque, a las autoridades de la Cámara en este debate que te diría de los más importantes que vamos a ver este año en el Congreso. Así que interesante, porque va a ser una jornada muy política, pero muy política. Yo soy un poco nerd con esas cosas, pero va a estar para estar prendido a Diputados TV todo el día escuchando los discursos. A mí esas cosas me gustan. Bueno, y obviamente, de vuelta, todo lo que nos pasó recién, mañana va a ser parte de toda esta discusión. Recuerden, por si recién se enganchan, el sábado, 6 de la tarde, Cristina anunció que va a presentar la reedición de un libro, que es el libro Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner, famosa conversación, donde Néstor Kirchner dice que su idea de país y de política era un espacio de centro izquierda y uno de centro derecha. No es lo que está pasando. No, un dato para tener en cuenta. Cristina podría haber elegido prácticamente cualquier lugar del país para hacer esta reaparición. Elige un lugar al cual no es cómodo movilizarse. La UMED es un edificio en una calle angosta en el centro porteño. No es un lugar que esté pensando para atraer multitudes. ¿No? Pareciera querer... No, es un auditorio muy lindo. Pequeño. Pero, no sé, 500, 600 personas. Adentro, y afuera tampoco es que hay lugar para que se acumulen columnas. Y es en 11, Sarmiento, Sarmiento... Digamos, si ella quisiera que hubiera una movilización multitudinaria, lo hubiera hecho en otro lado. Ese es el análisis que hago así en los primeros minutos. Esto es en el marco de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que es la que lanzó en el Teatro Argentino de La Plata. El día que dijo... Va a haber 3 tercios. Sí, bueno. ¿Qué cosa? Y en el medio de esto, de vuelta, acaban de reabrir, acaban de mandar a juicio a Cristina en 2 causas. Está bien, vamos a ver si los abogados apelan, si interviene la corte, etcétera. Pero qué manera de meterse en la campaña como Oro Pibe. Directamente diciendo Cristina, 2 causas. Una por lavado y otro por traicionar a la patria. No sé qué le falta decirle. Y después de que te quisieron matar, porque todas las anteriores habían sido antes. En el medio tuvo una pistola en la cabeza. Digo, también es volver a fogonear esa cuestión. Sí, claro, por supuesto. Yo soy de los que creen que Cristina tiene que participar en la campaña. Y en actos más, de todas las formas que sea. También estas cosas te dicen, che, ¿están volviendo a fogonear algo en un país donde le pusieron una pistola en la cabeza que disparaba? Esa pistola estaba preparada para disparar, no estaba rota. Entonces también es un tema. ¿Puede, no puede? ¿Tiene que salir con un chaleco antibalas? ¿Tiene que ir con un coso blindado? Justo estás hablando de esto. Acaba de levantar la noticia con un tuit Patricia Bullrich. ¿Y qué puso Patricia Bullrich? Un tiro para el lado de la justicia. Me estás jodiendo. Esa es la frase que eligió
ella o su community manager para comentar esta noticia. Un tiro para el lado de la justicia. No, no puede ser. Bueno, es un tema, ¿no? Porque estamos en un proceso electoral donde casi que la única regla, el único pacto que sosteníamos era no se mata entre nosotros. al opositor político. No se mata Los argentinos no nos matamos entre nosotros. A 40 años de democracia. Y Patricia Bullrich no solo no repudió el atentado, sino que hay pistas en el atentado que apuntan hacia ella. Y esto no es ni un chiste, es una incitación a la violencia. O sea, un tiro para el lado de la justicia es una incitación a la violencia. Y me hago cargo de decirlo. La Patricia Bullrich está fogoneando otro atentado. Porque si no repudió el anterior y dice que un tiro para el lado de la justicia, que Cristina, 2 jueces puestos por ellos, pues lo puso el gobierno de Patricia Bullrich, decidan reabrir 2 causas que estaban cerradas por inexistencia de delito, ¿qué quiere? ¿Qué está esperando? Sí, también puso Bullrich, la vicepresidenta, la justicia la persigue porque se la llevaron toda, una acusación muy precisa, y porque quiso darles impunidad a los asesinos de la AMIA. Recordemos que fue el gobierno del cual Patricia Bullrich formó parte, el que buscó darle impunidad a los responsables de la AMIA, y hay denuncias muy serias al respecto del ex senador Cima de Vila. Hay audios donde se escucha a Gabriela Michetti reconociendo que pidió que no se avance sobre los fiscales que fueron parte del encubrimiento. Bueno, otro capítulo de la tragedia argentina. Bueno, se quedan con Argentina política. Yo me voy a leer fallos judiciales con Franco Mirraji, que ya está en eso, así se pueden tener los detalles en el Destape Web dentro de un ratito. Y mañana todo esto va a seguir, así que mañana nos reencontramos aquí en Las Consecuencias para seguir con todas estas cuestiones. Chau, chau. Un país unido por la radio.